Trabajo, potencia y energía. El trabajo es una magnitud física de tipo escalar cuya unidad de medida es el joule, que se abrevia con una J. Esto es en el Sistema Internacional de Medidas. El trabajo se denota con la letra W. Cuando se realiza un trabajo sobre un cuerpo, se produce transferencia de energía al mismo. Por lo tanto, podemos definir el trabajo como una energía en movimiento. Y para calcular el trabajo se utiliza la siguiente fórmula. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo de inclinación. Potencia. Potencia es la relación entre el trabajo que realiza un cuerpo y el tiempo que se demora en realizarlo o hacerlo. Y se define mediante la siguiente fórmula. Potencia es igual a trabajo partido en tiempo. La unidad de medida de la potencia es el watts. También existen otros tipos de conversiones de la potencia, como es el HP o los caballos de vapor. Energía. Se entiende por energía a la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Como consecuencia de este concepto, la energía de un cuerpo o sistema se mide por el trabajo o por el sistema que realice. La energía puede presentarse de diferentes formas, como por ejemplo energía química, luminosa, energía mecánica, entre otras. Un cuerpo posee energía cuando es capaz de desarrollar algún trabajo. A continuación veremos los tipos de energía. Tipos de energía. Energía cinética. Es la capacidad que poseen los cuerpos en movimiento para producir un trabajo. Y se define mediante la siguiente fórmula. Energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial. La energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo en relación a su forma o de la posición que ocupan. Por ejemplo, un cuerpo que se encuentra a una determinada altura. Se deja caer una piedra de una altura determinada. Esos son ejemplos de la presencia de la energía potencial. Esta se define mediante la siguiente fórmula. Energía potencial, también conocida como energía potencial gravitatoria, es igual a la masa por la gravedad y por la altura. Por tanto, recordar que la gravedad es de aproximadamente 9,8 metros segundo al cuadrado. Energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la deformación de un cuerpo elástico respecto a su posición de equilibrio. Aquí tenemos un esquema que representa, en este caso, un muelle, que es una especie de resorte, ¿cierto?, en el cual se apoya un cuerpo de masa m, y para poder determinar la energía potencial elástica se utiliza la siguiente fórmula. Energía potencial elástica es un medio por la constante de elasticidad K por la deformación al cuadrado. La deformación es un tipo de medida de longitud, por lo tanto va a estar expresada en metros generalmente en el Sistema Internacional de Medidas. Energía mecánica. La energía mecánica es la parte de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas, y se define como la suma de las energías cinéticas, potenciales y elásticas si presenta
Es decir, energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía potencial elástica. Recordemos que las energías, sus unidades de medida son los joules, por lo tanto la cinética se mide en joule, la energía potencial se mide en joule y la energía potencial elástica también se mide en joule en el Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, la suma de esas energías es equivalente a la energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. Si en un sistema solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema permanecerá constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos de lo antes explicado en relación al trabajo, potencia y energía. El ejemplo número 1. Se nos pide calcular el trabajo de una fuerza constante de 12 newton, cuyo punto de aplicación se traslada a 7 metros, para lo cual se consideran los siguientes casos. Aquí tenemos 5 casos. Tenemos un sistema, en este caso un bloque de una determinada masa, y se nos pide determinar el trabajo que se realiza en esta dirección, en este caso 0 grados, cuando se ha desplazado 7 metros. Y recordemos que la fuerza es constante, es decir, esta flecha que representa la fuerza es de 12 newton. Por lo tanto, aplicando la fórmula de trabajo, que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo de inclinación, quedaría de la siguiente manera. Trabajo es igual, la fuerza 12 newton, 7 metros, que es el desplazamiento, por el coseno, en este caso, de 0 grados. Y esto nos da aproximadamente 84 joules. En el siguiente ejemplo, B, tenemos obviamente el mismo bloque sometido a una fuerza de 12 newton también, pero con una dirección de 60 grados. Aplicamos la fórmula, trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento de 7 metros por el coseno de 60 grados. Esto nos da aproximadamente 42 joules. En el caso C, también obviamente el mismo bloque, misma masa, fuerza de 12 newton, en dirección de 135 grados respecto a la horizontal. Estos son los 135 grados. Por lo tanto, aplicando la fórmula, nos quedaría trabajo, fuerza, 12 newton, por el desplazamiento a 7 metros, por el coseno de 135 grados, y esto nos da aproximadamente menos 59,4 joules. En el ejemplo D tenemos un caso particular, es decir, cuando aplicamos o queremos realizar un trabajo, nos desplazamos horizontalmente y aplicamos una fuerza perpendicular al desplazamiento. Cuando la fuerza, en este caso la que va en dirección perpendicular hacia arriba, con el desplazamiento, cuando la fuerza vertical es perpendicular al desplazamiento horizontal, el trabajo es 0, pues el ángulo es de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto el trabajo es nulo. En el caso E tenemos una dirección de 180 grados, aplicamos la fórmula de trabajo, en fuerza 12 newton por el desplazamiento de 7 metros por el coseno de 180 grados, y esto nos da aproximadamente menos 84 joules. Por lo tanto, aquí hemos visto 5 situaciones en las cuales aplicamos trabajo. El ejemplo 2. Se nos pide lo siguiente. ¿Cuál es la potencia mecánica de un motor que realiza un trabajo de 150.000 joules en 4 segundos? Por lo tanto, para resolver este problema, siempre en física es importante anotar los datos que nos proporciona el ejercicio. Los datos son los siguientes. El trabajo son 150.000 joules, el tiempo
4 segundos. Se nos pide la potencia. Como la potencia es el trabajo dividido el tiempo, simplemente valorizamos los datos que tenemos. Trabajo 150.000 joules dividido en 4 segundos, y esto nos da aproximadamente 37.500 watts. Recordemos que la potencia se mide en watts. Y también, como habíamos mencionado, el trabajo, la potencia, perdón, se mide también en HP. Y un HP, o caballo de fuerza, es equivalente a 746 watts. Por ende, aplicando una regla de 3, podemos determinar que el trabajo, la potencia, expresado en HP, es de aproximadamente 50,3 HP. Ejemplo 3. Se nos pide hallar la energía cinética de un cuerpo de masa 8 kilogramos en el instante que su velocidad es de 72 kilómetros por hora. Los datos son los siguientes: masa 8 kilogramos, velocidad 7 kilómetros por hora, dividimos por 3,6 para expresarlo en metros por segundo, nos da 20 metros por segundo aproximadamente, y por ende nos piden calcular la energía cinética. Aplicamos la fórmula de energía cinética, un medio masa velocidad al cuadrado, valorizamos en la fórmula los datos que teníamos, y esto nos da aproximadamente que la energía cinética es de 1600 joules. Ejemplo 4. Determine la energía potencial de un objeto de 2,3 kilogramos que se encuentra a una altura de 11 metros. Por ende, los datos son los siguientes: masa 2,3 kilogramos, altura 11 metros, gravedad. Recordemos que se nos pide calcular la energía potencial gravitatoria, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y aplicamos la fórmula de la energía potencial gravitatoria, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Valorizamos los datos en la fórmula y esto nos da que la energía potencial es de aproximadamente 248 joules. Determinar la energía potencial elástica si colocamos un muelle cuya constante de elasticidad es de 49 newton metros. Otra cosa importante, que la constante de elasticidad del Sistema Internacional de Medida es de newton metros, se mide en newton metros. Horizontalmente, y lo comprimimos 5 centímetros, en cuyo extremo colocamos una masa de 25 gramos. Por lo tanto, lo expuesto literalmente se traduce en el siguiente esquema. Aquí tenemos un muelle, tenemos una masita, y conocemos de él la constante de elasticidad de 49 newton metros. Tenemos la deformación, 5 centímetros, y esto equivalente en metros es de 0,05 metros. Recordemos que debemos llevarlo al Sistema Internacional de Medidas, metros, kilogramos, segundos, y se nos pide determinar entonces la energía potencial elástica. La fórmula de la energía potencial elástica es un medio por la constante de elasticidad por la deformación al cuadrado. Valorizamos los datos que tenemos en la fórmula y la energía potencial elástica nos da aproximadamente 0,061 joules. Ejemplo 6. Nos dice: se lanza una pelota con una cierta velocidad inicial desde una cierta altura, como se aprecia en la figura, la cual representa una montaña rusa. Se nos pide hallar la velocidad final en el punto C, en este punto. Aquí tenemos entonces el esquema que indica el enunciado. Los datos que tenemos lo podemos apreciar en la figura. La velocidad inicial, 5 metros partido segundo. La masa es de 10 kilogramos. La altura inicial es de 20 metros. En el punto B hay altura 0. Vamos a suponer que hay 0, y vamos también a suponer que el roce es despreciable. Y la altura respecto al punto C es de 16 metros aproximadamente. Por lo tanto, para resolver este problema debemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Este indica lo siguiente: que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Por lo tanto, energía mecánica inicial, recordemos que es la suma de las energías.
es decir, energía cinética más energía potencial. No hay energía potencial elástica, por lo tanto no hay ningún resorte acá. Solamente vamos a considerar estas dos energías. Y esto es equivalente a la energía cinética, recordemos, un medio, la masa, que son 10 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que es la velocidad inicial, 5 metros segundo al cuadrado, 5 metros partido segundo al cuadrado, perdón, más la energía potencial en este punto. Recordemos que estamos trabajando en este punto por ahora. Esta es la parte inicial. La energía potencial gravitatoria, por lo tanto, acá es de la masa, 10 kilogramos, la gravedad 9,8 y la altura es de 20 metros. Masa, gravedad, altura. Y esto es igual a la energía mecánica final, un medio, la masa, 10 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que no la conocemos, por lo tanto esta va a ser nuestra incógnita, es la velocidad final en este punto. Más masa, energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Esta parte, por la gravedad 9,8 y por 16 metros. Solamente aquí hemos colocado los valores numéricos, ¿no? Las unidades, sabemos que la velocidad que va a ser nuestra incógnita se nos va a dar en metros por segundo, y la suma de las energías es en joule. Vamos a continuar por el otro lado, el mismo desarrollo. Aquí hemos anotado nuevamente lo que teníamos inicialmente, lo volvemos a escribir para ir simplemente explicando cómo se realizaron los cálculos. Un medio por 10 por 5 al cuadrado nos da 125 joules, 10 por 9,8 por 20 nos da 1960 joules. En el otro lado de la ecuación, un medio por 10 nos da 5b al cuadrado, más 10 por 9,8 por 16 nos da 1568 joules. En este lado de la ecuación, en el lado izquierdo de la ecuación, sumamos, ¿cierto?, las energías cinéticas y mecánicas, y esto nos da aproximadamente energías cinéticas y potenciales, y nos da como energía mecánica inicial 2085 joules. Aquí nos da esta expresión en el lado derecho de la ecuación. Despejamos la velocidad, por lo tanto 1568 va a pasar restando, y nos da en este lado de la ecuación 517 joules igual a 5 por v al cuadrado. Despejamos la velocidad, recordemos que el 5 pasa dividiendo a 517, sacamos raíz cuadrada, y por lo tanto la velocidad final en el punto C es de aproximadamente 10,2 metros por segundo. Pues bien, aquí hemos desarrollado y explicado a modo muy general el concepto de trabajo, potencia y energía, en el cual hemos explicado cada uno de ellos, cómo aplicarlos, el principio de conservación de la energía mecánica, y hemos también explicado algunos ejemplos en base a lo definido.